invitarles para que esta sea nuestra porción bíblica de inicio. Y saludo a todos nuestros líderes, Ministerio de Alabanza, también todos los que hacen parte de los grupos de trabajo logísticos. Es una bendición poder contar con cada uno en esa disposición tan especial de servir y de honrar al Señor. Amén. Recordando que mañana hay convocatoria para todos los servidores y miembros de directivas a nuestra reunión. Amén. Nuestra reunión general, 7:15 de la noche en este lugar. Hermanos, quiero compartir un mensaje que lo he titulado Maneras de matar nuestra relación con Dios. Quiero que estemos muy atentos, todos participemos esta mañana y que sea Dios edificándonos, afirmándonos cada vez más en su santa misericordia. Creo que hemos ubicado Apocalipsis 3, el versículo 15. La palabra del Señor dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Gloria al Señor. Les invito, siéntense, mis hermanos. Y creo que para todos nosotros esta mañana y siempre es una tremenda bendición la relación que hemos podido adquirir con Dios. ¿Estamos, hermanos? Es una bendición tener una relación íntima y firme con nuestro Dios. Es de considerar, es de pensar, hermanos, que se está viviendo un tiempo bastante difícil. Y sé que el ser humano es un ser de sobreponerse a las dificultades. De hecho, también nos adaptamos muy fácil a los momentos que quizás son de comodidad. Ahora que se vino la pandemia, nos hemos de alguna forma cuestionado por lo difícil, ¿cierto? Y como, no sé si en algún momento nos hemos compadecido de nosotros mismos al decir: miren el tiempo que nos tocó vivir. Sin embargo, cuando uno observa la historia, se da cuenta que constantemente han habido situaciones difíciles, adversas. Pero en medio de todo eso, el ser humano ha logrado una capacidad de sobreponerse, una capacidad de adaptarse a las circunstancias y de encontrar también una salida y una solución. Y pues quiero plantear esto, hermanos, como un punto de partida esta mañana, diciendo que aunque es un tiempo de dificultades, tenemos primeramente la gracia del Señor con nosotros. Tenemos a Dios que nos ha ayudado y nos seguirá ayudando hasta el final. Y que también Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado la facultad de tomar consideraciones. Y por eso yo diría que aunque es un tiempo bastante difícil y un tiempo de adversidades, el creyente puede tomar la actitud de estar alerta y de actuar con mucho cuidado. Porque si es un tiempo donde considero que muchos han sido pedidos para ser zarandeados. Mire, hay tiempos donde todo es tan fácil y creo que no nos ha tocado vivir persecuciones a nivel general en nuestra Colombia como creyentes. Se nos ha hecho más fácil la vida cristiana como organizaciones, y quizás desde la consolidación de nuestra Constitución de 1991, y la menciono porque esto, mi hermano Fernando, esbozó la facultad, el derecho y la libertad para los creyentes, la libertad de culto, el poder reunirnos, el poder hacer nuestro trabajo, hacer la misión. Quizás muchos hermanos que vivieron tiempo antes no vivieron la facilidad, se vivió persecución. Quizás cargar una Biblia era símbolo de peligro. Hoy el peligro es que no queramos cargar la Biblia.
¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos le ponen problema por cargar la Biblia en este tiempo? Y aún así quizás no se carga constantemente. Yo quiero hacer la reflexión, hermanos. ¿Cuántos tenemos realmente la Biblia en nuestra casa? ¿Cierto? ¿Cuántos todavía tenemos Biblia en la casa? Es importante hacernos el ejercicio. Antes era un delito. Antes era un peligro. Ahora tenemos estas bendiciones, estos privilegios. Y yo le invito, si invertimos en tantas cosas, ¿cuánto más debiéramos invertir realmente en nuestra relación con Dios? Y recuerden que el tema es maneras de matar la relación con Dios. Y decía que es un tiempo en que muchos han sido pedidos para ser zarandeados. Yo siento que se ha levantado una tormenta, y en medio de la tormenta los fundamentos y los cimientos de muchos están siendo sometidos a ríos que golpean con ímpetu contra esos cimientos. Hay personas que quizás no se habían evaluado en cuanto a su fundamento, en cuanto al conocimiento de la doctrina, en cuanto a lo que pensamos. Se han venido cuestionamientos y hemos perdido creyentes, hermanos. Yo creo que esto no es desconocido para nosotros. Hemos perdido creyentes, hemos perdido líderes, hemos perdido predicadores, hemos perdido familias, porque en el momento en que el río, como lo decía hace un momento, viene y golpea las columnas de esa casa, quizás muchas casas no estaban tan firmes, no estaban tan sólidas. Y esta mañana yo diría, es el tiempo de que redoblemos nuestro esfuerzo. Es el tiempo en que crezcamos en el fundamento y Dios haga algo especial por nosotros, porque esta iglesia debe seguir marchando victoriosa en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que pueda decir esto entendiendo el contexto de Pablo? Que Pablo primeramente dijo que ni la muerte, ni la adversidad, ni la enfermedad, ni lo profundo, ni el hambre, ni la desnudez. Él dijo, nada de eso nos podrá separar del amor de Dios. Y dijo, antes en medio de todas estas cosas somos más. Alguien que esté conmigo aquí esta mañana, somos más que vencedores. Por encima de pandemia, por encima de corrientes, por encima de pasividad, por encima de las situaciones que se presenten, entonces alguien que está firme en Dios puede decir que somos más que vencedores. Alguien que grite gloria a Dios. Por eso, iglesia de Calima y hermanos que están en transmisión, un saludo para ustedes en el nombre de Jesús. Pero este es un tiempo de hacer cuentas. Este es un tiempo de hacer balance. Este es un tiempo de determinar cuán firmes, cuán avivados estamos en medio de los tiempos y de los desafíos y las dificultades que se están presentando. Por eso el apóstol Pablo no dejó pasar ni siquiera a los pastores. El apóstol Pablo al pastor Timoteo le dijo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y esta mañana a la iglesia también se le transmite este consejo. Iglesia de Calima, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Alguien que esté de acuerdo conmigo, a ver, dele esa alabanza, esa adoración al Señor. Aleluya. Si es posible, por favor, ubique en su Biblia Mateo el capítulo 13, el versículo 18. Mateo el capítulo 13, el versículo 18. Porque allí yo quisiera, hermanos, que analicemos un poco que se vienen situaciones, se viene de alguna forma peligros que pueden minar la vida del creyente, la vida del que ya ha conocido a Dios. Hermano, yo me alegro mucho por todos los que están aquí congregados esta mañana. Me alegro mucho por todos los que estuvieron en esta primera escuela dominical. Me alegro por todos los que han estado esta semana. Pero hay formas, hay cosas que pueden minar nuestra vida, que pueden minar nuestra estabilidad, nuestra perseverancia, nuestra relación con Dios. Y al hermano que lleva muchos años sirviendo a Dios, amén, el hermano que lleva mucho tiempo sirviendo a Dios, Mateo 13, 18. Y al hermano que está empezando su vida cristiana,
Pues quisiera invitarle que tomemos esta porción bíblica. La palabra del Señor nos dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Bueno, aquí no es la exposición de la parábola, sino la explicación de la parábola. Y el texto, líderes, nos dice: oíd pues, y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Vamos a pasar al versículo 19. Viene el malo y arrebata. Miren esto, hermanos. La palabra y la semilla ya está en la vida de la persona. Pero ¿qué sucede? Dice el texto: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Luego se nos habla de otra etapa, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos recibimos la palabra de Dios con gozo? El día que la recibimos, ¿cuántos la recibimos con gozo? Pero dice el versículo 21 que si esta palabra cayó en pedregales, 21 nos dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sabe qué sucede? Al estar en pedregales no puede profundizar sus raíces. Amén. El versículo 22. Versículo 22 nos dice: el que fue sembrado ¿en dónde? Entre espinos. Este es el que oye la palabra. Hermanos, yo creo que esto pasa mucho en este tiempo. Pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué? El engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Hermano, y cuando alguien es buena tierra, entonces dice la palabra, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sabe cuál es el terreno esta mañana? El corazón. Esta mañana nuestra gran pregunta es: ¿mi corazón es el camino? ¿O mi corazón es el pedregal? ¿O mi corazón son los espinos? ¿O alguien esta mañana es buena tierra? Y en esa buena tierra ha caído la palabra para germinar y está produciendo fruto, y fruto en abundancia. Gloria al Señor Jesús. Así que tenemos aquí esta porción bíblica que el Señor nos plantea. Y bajo estas situaciones, hermanos, entonces yo quisiera hablar de algunos conceptos que considero son situaciones que se presentan y que pueden llevar al creyente a matar su relación con Dios. Pero antes de esto quiero volver a preguntar: ¿para cuántos es importante nuestra relación con Dios? ¿Para cuántos es importante nuestra relación con Dios? Si para usted es importante la relación con Dios, entonces quiero hablarle de esta situación que usted debe tener presente y a la que debe tenerle cuidado, y es que no perdamos la gratitud. Yo creo que aquí hay algún agradecido con el Señor, y ese que quiere cultivar su relación con Dios, entonces se esfuerza y trabaja para no perder su gratitud con Dios. Pero la gratitud, hermanos, es algo que debemos alimentar, es algo que debemos cultivar, es algo que debe estar presente en cada uno de nosotros, porque la gratitud es un estado, una condición donde se tiene en cuenta lo grande de la dimensión de algo que nos han dado, o lo que representa aquello que nos han dado, o lo que significa para nosotros. Y yo creo esta mañana que lo mejor que nos ha podido pasar es haber sido alcanzados por el Señor Jesús para salvación. Alguien aquí tiene seguridad de vida eterna. ¿Sabe usted? La hermana Marlene ahora en la primera dominical decía: ¿qué pasaría si en este momento fuera el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, aquel que tiene esa seguridad de la salvación puede estar tranquilo, puede sonreír, porque aleluya, es la esperanza de pasar a una mejor vida, una mejor condición. Esto es maravilloso, haber sido alcanzado por el Señor. Grite gloria a Dios. Y hablando de la gratitud, el salmista nos invita. El Salmo 103 es la invitación del salmista a todos nosotros
al invitarnos o al decirnos, Salmo 103, que debemos bendecir al Señor. ¿Cómo dice el Salmo 103? Usted seguramente se lo sabe. El Salmo dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque entre tantas cosas, iglesia, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Iglesia de Calima, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Iglesia de Calima, no olvidemos todo lo extraordinario que Dios ha hecho por nosotros. Habrá un agradecido esta mañana que quiera tributarle aplausos al Señor nuestro Dios. Aleluya. Iglesia, cuando estamos agradecidos, yo creo que nos es más fácil. ¿Cierto que sí? Cuando estamos agradecidos nos es más fácil, es más espontáneo. Y estamos hablando de una relación con Dios. Estamos hablando de nuestra intimidad con Dios. Así que si quieres cuidar tu relación con Dios, no pierdas la gratitud. Otra manera que puede poner en riesgo nuestra relación con Dios, número 2, es que dejemos debilitar la fe. Hermanos, quiero dejar con ustedes pensamientos como estos. Un aspecto fundamental en la relación del creyente con Dios es que su fe esté fortalecida. Porque la fe es ¿qué, hermanos? La fe es convicción. La fe es seguridad. La fe es certeza. Gloria a Dios. Y quiero decir algo que escuchamos el año pasado. La fe no es fe en la fe. Hay gente que le pone mucha fe a la fe, ¿cierto? Y creen que la fe es la que hace milagros. Y en sí lo que ocasiona el milagro no es la fe, es el Dios poderoso en quien depositamos nuestra confianza. Así que nuestra fe es seguridad en Dios, en un Dios que abre caminos, en un Dios que obra aunque no lo estemos viendo, en un Dios que tiene propósitos. A ver si alguien cree en los grandes propósitos que Dios tiene hoy para con nosotros. Un Dios que tiene promesas para nosotros. La fe tiene una real importancia donde muchos dejan de creer. La fe toma importancia cuando las cosas se hacen más difíciles. Y antes de mencionar algo sobre Hebreos 11, que quizás siempre lo tenemos presente cuando hablamos de la fe, yo quiero decirle que la fe tiene enemigos. Quiero mencionarle rápidamente enemigos de la fe. Enemigos de la fe, uno de ellos es la incredulidad. Bueno, es como algo lógico, ¿cierto? Un enemigo de la fe es la incredulidad. Bueno, ¿no será que a veces nos llega el momento de duda? ¿No será que a veces llega el momento de cuestionar muchas cosas? ¿No será que desde lo humano y lo material muchas veces podríamos incluso como empezar a poner allí en balanza y empezáramos a claudicar sobre las cosas? Pero esta mañana estoy hablando de la importancia de la relación con Dios. Porque cuando usted está tan cerca de Dios, hermano, usted tiene experiencias tan cercanas que cuando algo viene a hacerlo dudar, usted de repente tiene recuerdos tan inmediatos. Pero si alguien, yo pudiera decir esta mañana, iglesia, si alguien de repente quizás, a ver, ¿qué factores pueden distanciarnos de Dios? Las ocupaciones, el desánimo, las circunstancias, las dificultades. Alguien comenzara a alejarse un poco de Dios, pues bueno, no hay como ese mover del Espíritu Santo. Pero yo quiero invitar, iglesia, esta mañana, aleluya, no nos conformemos y no nos quedemos pensando en lo que vivimos hace 15 años, hace 10 años. No te quedes pensando en algo especial. Quizás alguien aquí podría hablarme de una convención, de una vigilia, de un campamento. Todo esto es pasado. Pero qué tal si esta mañana alguien puede decir: mire, yo tuve una experiencia reciente con Dios. Yo anoche sentí la presencia de Dios. Yo anoche estuve en adoración y en la presencia de Dios. Y alguien puede venir a minar tu fe. Alguien puede venir a cuestionar tu fe. Pero tú dices: no, aunque tú cuestiones la fe, aunque tú me digas que Dios no existe, yo lo estoy sintiendo en este mismo instante. Yo veo el mover de Dios, porque aquí está moviéndose en medio nuestro.
Enemigos de la fe está la incredulidad, pero está también la cobardía y el temor. Y uno de aquellos que me preocupa, hermanos, iglesia, es la indiferencia. Ese momento donde se pierde, no sé si me permiten usar este término, la motivación, el compromiso, el ánimo. Porque no se busca a Dios simplemente porque estemos contentos o animados. Buscar de Dios tiene que ir más allá de las circunstancias. Quiero volverlo a decir, buscar a Dios tiene que ir más allá de las circunstancias. Usted sabe que Dios sana, pero el día que estamos enfermos, igual Él sigue siendo nuestro Dios, y a Él debemos seguirlo esperando y creyendo en Él. Y aunque muchas veces no hayan todas las circunstancias humanas, aleluya, para tener una humana motivación, no podemos caer en la indiferencia. Él debe seguir siendo el amado de nuestra vida. Debemos seguir, aleluya, comprometidos con Él por encima de toda situación. Y decía, mis hermanos, que la fe tiene una real importancia. Realmente la fe es importante cuando algo es difícil. Amén. Yo decir esta mañana, Pablito, que Dios sana, pero estoy totalmente saludable. Es fácil decir que Dios sana. Pero ¿para cuándo nosotros es la fe importante? ¿Para cuándo es importante la fe? ¿Cierto? Empieza a ser probada la fe cuando está el desafío, cuando está la situación difícil. Y según Hebreos 11, todos aquellos héroes de la fe marcaron la diferencia en medio de sus generaciones, cuando no se dejaron frenar por las circunstancias. Pregúntele usted a Noé, a ver, ¿qué lo puso a prueba él en su fe? Saber que tenía que construir un arca donde ni siquiera llovía, donde era tan poco probable que viniera un diluvio, que se necesitara un arca, que era lo único que iba a sobrevivir. Pero Noé no solamente cree que eso puede suceder, sino que él está obedeciendo la palabra y la orden del que reina sobre el universo, del que tiene el control sobre todas las cosas. Y esta mañana ese es el mismo Dios que estamos siguiendo nosotros. Ese es el mismo Dios al que estamos escuchando esta mañana. Por eso nuestra fe debe estar firme en Él, porque es el Todopoderoso. Alabe al Señor. Bueno, fortalezca su fe, fortalezca su fe. Yo le quiero volver a decir lo que le dijo Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives. ¿Qué habría que avivar esta mañana, iglesia? Quizás en alguien haya necesidad de avivar su fe esta mañana. Y si necesitas avivar tu fe, no te quedes allí pasivo, no te confíes. Necesitamos estar en acción en Dios, en compromiso en Dios. Esa fe es la que al entrar en acción va a marcar la diferencia. Hermano, fue la fe la que llevó a Moisés a no quedarse quieto. Fue la fe la que llevó a David, a Daniel, a no quedarse quieto. La Biblia dice, aleluya, Hebreos 11:32, ¿qué más digo? El tiempo faltaría contando de los que marcaron la diferencia a través de la fe: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. ¿Sabe qué dice el versículo 33, iglesia? Versículo 33: por fe conquistaron reinos. ¿Habrá algo que conquistar todavía, iglesia? Y cuando se habla de conquistar, no es porque sea fácil. A veces hay que conquistar lo inconquistable. A veces hay que alcanzar lo que parece imposible de alcanzar. Pero alguien por fe conquistó reinos. Por fe se hizo justicia. Escúchame, iglesia, por fe se alcanzaron promesas. Por fe se taparon bocas de leones. Por fe se apagaron fuegos impetuosos. Evitaron fila de espada. Escúcheme esto que siempre me ha llamado la atención: por fe sacaron fuerzas de debilidad. ¿Será que no es necesario esta mañana, iglesia? Esta mañana alguien debe fortalecer su fe. Quizás se necesita apagar fuegos impetuosos. Quizás necesitas alcanzar promesas. Quizás alguien necesita sacar fuerza de debilidad. Dice el texto que se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. No sé si la fe de alguien está siendo probada, pero Dios te invita a sacar fuerza de debilidad en esta mañana. Pablo estaba tras las rejas. Pablo estaba
estaba en una situación difícil, y sin embargo en medio de eso dijo: aunque tengo aflicción, aunque viva necesidad y escasez, aunque viva lo que viva, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Tú quieres sostener esa relación con Dios, entonces, aleluya, cuida, fortalece tu fe. Otro gran riesgo en la relación con Dios es no estar edificándose en el fundamento. Yo quiero decirle, iglesia, lo que planteaban en el principio, y es que la doctrina que hemos aprendido es fundamental. Hoy está la gran tendencia y el riesgo de que los creyentes, nosotros como iglesia, hermano, en esto hay estadística, en esto hay investigación, que nosotros siendo pentecostales no conozcamos la doctrina. ¿Me están escuchando, iglesia? Que no conozcamos la doctrina y lo que creemos. ¿Y en qué creemos? Nosotros creemos en el evangelio poderoso de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros creemos que la salvación es por gracia, no por méritos, sino por gracia. Nosotros creemos que para acercarnos a Dios necesitamos un sincero arrepentimiento. Nosotros creemos que para sellar un acercamiento a Dios necesitamos el bautismo en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Nosotros creemos en un único Dios. Esta iglesia todavía cree en el bautismo del Espíritu Santo, aunque hayan lugares con indiferencia y pasividad, pero todavía el Espíritu Santo se derrama, el Espíritu Santo todavía se manifiesta. Yo quisiera saber si todavía hay alguien que crea en estas verdades, en esta realidad. Aleluya. Esta iglesia tiene una doctrina y debe permanecer en ella. Hermanos, arraiguémonos a la palabra, arraiguémonos a la doctrina. Esta iglesia todavía cree en la santificación. Esta iglesia cree en la justificación. Esta iglesia cree en la santidad y en la obediencia. Esta iglesia todavía cree en el arrebatamiento de la iglesia. No sé si alguien lo cree esta mañana. Esta iglesia cree en los dones espirituales. Bueno, entre tanto para decir, y por eso quiero decirles, debemos hacer defensa y apropiarnos de la doctrina. Por eso Primera de Timoteo nos dice en el capítulo 4, el versículo 16. Este mensaje es para usted esta mañana, mi hermano y mi hermana. Primera de Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo. Que lo vamos a proyectar. Primera de Timoteo 4, 16. Aleluya. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto. A ver, yo quisiera que alguien lea conmigo. ¿Qué pasa si usted pone cuidado? Si usted persiste en la doctrina. Haciendo esto, te salvarás. Este es el resultado. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Judas 1, 3 y 4. Yo quiero tomar estas porciones bíblicas. Judas 1, 3 y 4. Es el tiempo que estamos viviendo. Y el texto nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y esto es lo que quiero que tengamos presente, hermano. Este tiempo es un tiempo de cuidado. Miren lo que dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la doctrina es una riqueza que la iglesia tiene. Yo lo quiero volver a decir, iglesia. La doctrina es una riqueza. La doctrina es algo que hay que cuidar. La doctrina es algo que el diablo mismo quisiera arrancar de nosotros. Pero hoy hay una invitación, y es a que tengamos cuidado de la doctrina, que sepamos en quién hemos creído
Van a seguir llegando movimientos, hermanos. Van a seguir llegando doctrinas. Van a seguir llegando corrientes. Van a seguir llegando influencias. Y hermanos, es tremendo saber que el que uno menos pensaba terminó en otro lado. Terminó en otro pensamiento. Alguien quizás ni se vuelve a congregar, pero cuando usted detenidamente observa lo que está sucediendo, cambió su pensamiento, cambió su fundamento, cambió su estructura. Yo digo esta mañana que sigue habiendo poder en el nombre de Jesús. Quizás para algunos la doctrina no sea tan importante. Yo quiero invitarle, por el contrario, cuide de la doctrina. Hermano, firmes en la doctrina. Hermano, esta doctrina no es un invento. La iglesia, yo quiero decirle, esta es la iglesia del Señor. Para alguien más aquí, esta también es la iglesia del Señor. Y yo creo que la iglesia no ha venido improvisando en la doctrina. La iglesia no escogió ahí como de pronto escogiésemos cualquier otra cosa a la carrera, a ver en qué creer. No, esta es la doctrina que salva. Este es el conocimiento que salva. Este conocimiento hay que cuidarlo, hay que cultivarlo. Y si usted no tiene quizás total seguridad en conceptos doctrinales de aquello que necesite aprender o profundizar, consulte, pregunte. A veces nos vamos quizás al lugar menos indicado, pero necesitamos afirmarnos en el Señor. Primera de Corintios 3:10. Primera de Corintios 3, el versículo 10 y versículo 11, nos hace claridad el apóstol Pablo, diciendo de la siguiente manera: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y quiero hacer énfasis en el versículo 11, porque el versículo 11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermano, la Biblia nos dice: edificados en el fundamento de apóstoles y profetas. La palabra nos está haciendo advertencia en lo que debemos creer. Por eso yo le insisto, hermano, sígase congregando, siga siendo parte de lo que Dios por el Espíritu guía y orienta a la iglesia. A veces nos desconectamos de lo eclesial, pero luego se le está prestando atención a tantas cosas. Hermano, Dios quiere que estemos firmes. Recuerde la parábola del sembrador. La semilla cayó en la semilla era buena semilla. El problema es que parte de la semilla cayó ¿dónde? En el camino. El problema es que parte de la semilla cayó en pedregales. El problema es que parte de la semilla cayó entre espinos. Y por más buena que sea la semilla, si no hay donde fundamentarse, afirmarse, la semilla podrá ser arrancada. Pero aquí hay buena tierra esta mañana. Aquí hay alguien que está echando raíz en Jesucristo. Aquí hay alguien profundizando en Jesucristo, que es el cimiento de cada uno de nosotros. Aleluya. Peligros, hermanos, en esta relación con Dios. Número 4, desentenderse del llamado a servir a Dios y a los ejercicios de la vida cristiana. Yo quiero decirle, iglesia, servir a Dios sigue siendo importante en nuestro tiempo. Servirle a Dios sigue siendo importante en nuestro tiempo. Hoy es fácil renunciar por cualquier cosa, o quizás ni renunciar, simplemente dejar de lado lo que el Señor quiere con nosotros. Y estamos en tiempos donde se le huye al compromiso. Estamos en tiempos donde se prefiere la comodidad, quizás no tener tantas cosas para hacer. Pero Dios sigue necesitando hombres y mujeres que tengan el compromiso de servir. Y quiero ser muy rápido en esto. Quizás no lo busquemos, simplemente se lo menciono. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, bueno, quizás ese es otro tipo de pecado. No es el pecado quizás moral, pero es esa falta que luego termina generando quizás el espacio para otra afectación. Pero el texto le está diciendo: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios quiere, es que precisamente, hermanos, yo considero que Dios nos salvó para dos cosas, o Dios nos consagró para dos cosas. Una, para ser salvos. ¿Cuántos vamos para el cielo todavía? Y la otra, para servir. Son dos cosas que usted tiene para hacer en esta tierra. Amén. Estar listo para la salvación, y la otra, servir a Dios. Lucas 9:62 nos dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás
es apto para el reino de Dios. Gloria al Señor. Isaías 6:8. Yo voy aquí avanzando un poco, mis hermanos me excusan, para poder mencionar algo más del contenido de este mensaje. Pero Isaías 6:8 tiene también el llamado de parte del Señor, un sentir, una preocupación de parte del Señor. Alguien que me acompañe en la lectura de este versículo. La palabra del Señor nos dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Una de las situaciones, hermanos, en las que usted y yo debemos trabajar siempre es que podamos estar en ese compromiso para servir a Dios con todo el corazón. Y les hablo, hermanos, incluso de ejercicios de la vida cristiana. A medida que quizás uno se va conformando, a medida que uno se va entendiendo de otras cosas, a medida que uno va perdiendo la prioridad, quizás se van perdiendo muchos aspectos. Estamos hablando aquí del servicio a Dios. Estamos hablando aquí de la constancia en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia. Y muchas veces quizás se unen cosas más como estas. Ya no se ofrenda, ya no se diezma, ya no se ayuna, ya no se asiste al culto, ya no se evangeliza. Se comienzan a omitir una cantidad de cosas. Yo le quiero decir, hermano, cuando usted observa todo esto que debe hacer y usted se da cuenta que no lo está haciendo, es bueno que ponga cuidado. Es bueno que usted evalúe a ver qué hay para hacer y cómo podemos retomar en Dios. Porque Dios quiere creyentes en la excelencia. Dios quiere creyentes avivados. Dios quiere creyentes como la luz de la aurora, que va en aumento, que va en aumento, que estamos más cerca de Dios, que estamos seguros del galardón, que estamos a la espera de esa manifestación gloriosa. Yo a alguien esta mañana quiero decirle, aquí esta mañana estoy hablando con hermanos que saben que ya no somos de este mundo, que aquí somos peregrinos, pero que ya adquirimos una ciudadanía en los cielos. Esa ciudadanía para usted y para mí debe ser importante. Debe ser importante. Si al usted establecer una lista de aspectos de lo que debe hacer un cristiano, usted dice: uy, esto no lo estoy haciendo, esto tampoco, esto tampoco. Yo le diría, hermano, esta mañana Dios quiere que pudiésemos hablar un momento con Él, que pudiésemos evaluar, a ver, ¿cómo podemos reconsiderar? De hecho, el texto que leímos se encuentra en el contenido de 7 cartas. Yo no sé, Cristian, si podamos decirlo como las 7 recomendaciones que Dios da a la iglesia antes del arrebatamiento. Porque quisiera decirlo, hermanos, mire, el Nuevo Testamento, mucho de lo que se escribe, lo escriben es los apóstoles. Pero Apocalipsis 2 y 3, ¿quién lo escribió? ¿O de quién es el mensaje? Es palabra directa de Jesucristo a las iglesias. Y después de Apocalipsis 3, ¿qué sigue? Apocalipsis 4, hermanos, nos va a plantear en lo que sucede con Juan el arrebatamiento de la iglesia. De hecho, cuando usted toma los últimos versículos de Apocalipsis 3, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Mire, he aquí estoy a la puerta y llamo. Está dando como últimas oportunidades. Y está diciendo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo siento que esas cartas de Apocalipsis son los últimos mensajes de Dios a la iglesia antes de ya llegar el llamado a través del arrebatamiento. Y dentro de esos mensajes hay mensajes como: he aquí, aleluya. Mensajes, quiero decirlo directamente, mensajes en esta mañana como: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Estos mensajes traen un recordatorio a volver a lo que se dejó de hacer en algún momento, o recomendaciones de parte del Señor diciendo: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay llamados de parte de Dios a la iglesia porque es lo último antes de ese encuentro con el Señor. Hermano, yo quiero decirle a la iglesia esta mañana: Cristo está cerca. La venida de Cristo está cerca. Por eso la relación del creyente con Dios, en vez de morirse, en vez de mermar, la relación con Dios debe crecer. Debemos crecer en Dios. Alaba el nombre de Jesús. Alaba el nombre de Jesús esta mañana.
De estas situaciones que ponen en peligro la relación con Dios, quiero decirle, es darle lugar a cosas aparentemente inofensivas. Uno de los peligros grandes es subestimar cosas que aparentemente no son de condenación. Pero la Biblia nos está diciendo, hay caminos que al hombre le parecen derechos. ¿Y cómo sigue diciendo? Pero el final es camino de muerte. Mire, Génesis 3 para mí es sorprendente y yo lo quiero decir de esta manera. Eva escuchó a la serpiente según la versión de la serpiente. ¿Usted cuál versión quiere escuchar esta mañana? ¿Cuántos aquí quisiéramos escuchar esa al Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo siempre tiene una versión para nosotros. Tiene un mensaje para nosotros. ¿Cuál versión queremos escuchar nosotros? Porque la serpiente también sabía el texto, pero la serpiente acomodó el mensaje a su conveniencia. La serpiente con esa versión lo que hizo fue engañar a Eva. Y le hizo entender a Eva que Dios no tenía razón. Eva se dejó engañar, Eva se dejó confundir. Y los resultados fueron desastrosos para siempre. Usted sabe lo que pasa cuando entonces minimizamos el riesgo. Eva en ese momento, mis hermanos, no volvió a ver aquel fruto que es considerado como fruto prohibido. Ya no lo vio tan peligroso. Le dijo, no, ya hasta lo puedo mirar. Luego, ¿qué dijo? Ya hasta lo puedo tocar. No, hasta lo puedo probar. Y ya llegó un momento, hermanos, donde no hay reversa. Punto de no retorno. Eva se dio cuenta en un momento que ya había cometido un pecado contra Dios. Eva se dio cuenta que ahora tenía que esconderse porque le había fallado a Dios. Hay cosas que parecen inofensivas, iglesia. Hay cosas que parecen inofensivas. Por eso Cantares 2:15 nos dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. No sé cómo eran los cercos, no sé cómo eran los vallados para las viñas en ese tiempo, pero algo me hace pensar que el labrador de las viñas le tenía quizás más miedo a las zorras grandes. Buscaba cuidar su viña para que las zorras grandes no pasaran. Pero las zorras pequeñas no había cómo evitar que se entraran. Y eran las zorras pequeñas las que quizás no se comían el fruto, pero sí dañaban el sarmiento que apenas estaba empezando a formar. Y el texto dice que esas zorras pequeñas echaban a perder las viñas. Primera de Corintios 6:12 también nos hace una recomendación especial esta mañana. Y yo quiero decirle, hermano, hoy nos movemos en entornos como las redes sociales. Hoy el manejo del tiempo también es importante. ¿Qué tal si a veces quizás alguien se está viendo involucrado en el mal manejo de las relaciones sentimentales? Quién sabe si alguien aquí esta mañana se está dejando seducir o está buscando darle manejo a las cosas a través de la mentira, de no tener en cuenta incluso que nuestro vestuario sigue siendo un factor que expresa nuestro temor y reverencia a Dios. Usted testifica a través de lo que hacemos, lo que expresamos, lo que hacemos. Quizás hay factores de riesgo y peligro como los hobbies y pasatiempos que asumimos, la música que escuchamos, los juegos que tomamos, las palabras que decimos, los sitios que frecuentamos, cosas que se hacen. Y Primera de Corintios 6:12 nos dice: todas las cosas me son lícitas. Pero como dice la iglesia, como dice la palabra, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Quizás mucha de la gente, iglesia, que se aparta de Dios, que pierde su relación con Dios, quizás no la pierden de un día para otro, pero hay cosas que se convierten en pequeños pasos, se convierten en pequeñas situaciones que van adormeciendo a la persona, que van alejando, tranquilizando a la persona. Algo que considero, hermano, incluso ni siquiera va contra la moral, pero lo considero un tremendo peligro, y es llegar a creer que ya lo logramos todo,
que ya con lo que hicimos es suficiente. Pero yo le quiero invitar esta mañana: no pierda usted la expectativa, no pierda la sed de Dios, no pierda el anhelo de Dios. Aleluya. El mensaje del último día de la fiesta fue exclusivamente para un tipo de personas. Aleluya. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno, es para uno solo, si alguno tiene sed, ese que tiene sed puede venir a beber. Aleluya. Y el que cree en la palabra, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aunque creamos que hemos logrado mucho, no pierda la sed de Dios, no pierda esa dependencia de Dios. No permita, hermano y hermana, que se caiga en un estado de apatía y de indiferencia. Voy a decirlo aquí de esta manera: cuando uno siente que se está durmiendo físicamente, ¿cierto? Que ya dio el primer cabezazo, uno hace algo, ¿sí o no? Para tratar de no dejarse dormir. Y si espiritualmente alguien siente como que ya no hay esa capacidad. Cuando uno está durmiendo le están hablando, hermana Milady, ¿no? ¿Cierto? Como que antes la voz lo arrulla más. El pastor habla tan bueno que me hace dormir, dijo alguien, ¿cierto? Y cuántas cosas podrían pasar. Pero yo esta mañana le invito: no podemos caer en un estado de apatía y de indiferencia. No podemos perder el compromiso, la pasión. Gloria a Dios. Alguien decía, hermanos, quizás de los que estamos en entornos como este, hay otros escenarios en los que sí se muestra la efusividad. Al que le gusta el fútbol, el que fue al estadio, ¿cierto? El que estuvo quizás en una discoteca, en otro escenario, había quizás esa reacción, esa pasión, esas cosas. Cuando hay cosas que nos gustan, le dedicamos el tiempo. Yo quiero invitarle y decirle: no hay nada más importante que la relación con Dios. No hay nada más importante que seguir llenos del Espíritu Santo. No pierdas el compromiso, no pierdas la convicción, no pierdas ese llamado, esa realidad. Tu llamado esta mañana es a la excelencia. Tu llamado es a tener siempre presente que hay mucho más para lograr. Es necesario que sigamos creciendo y siendo perfeccionados. Mira, hermano, yo creo que Dios, como Pablo, tienen algo en claro. Si a usted o a mí nos llegara un momento donde ya no hay nada que hacer aquí en la tierra, hermana Rosalba, voy a decir esto así, que quizás no lo he planteado en otros escenarios. Si llega un momento donde ya Dios no me necesita para nada en la tierra, para Dios no es problema llevarme, porque para Dios es lo mismo, siendo salvo, estar vivo o estar ya esperando su llamado. Y el apóstol Pablo lo dijo. El apóstol Pablo dijo: estoy como en un apuro, porque no sé qué es mejor, estar presente para ustedes en el cuerpo o estar ausente para vosotros pero presente para Dios. ¿Cuánto me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pablo dijo: mire, yo estoy en un apuro, no sé qué es mejor. Incluso luego dijo: sabe, para ustedes ya tengo una respuesta, es mejor estar presente para ustedes y ausente para Dios. Pero yo podría decirlo, si llega un momento donde ya Dios, es que, ay, hermano, es que yo llevo 40 años en el evangelio, hermano, es que yo ya ayuné lo que tenía que ayunar, hermano, yo ya estuve en todos los cargos que tenía que estar, yo ya hice lo uno, yo ya hice lo otro, ya no hay nada más para mí. Si Dios realmente ya no nos necesitara, para Él no es problema llevarnos. Pero esta mañana, no porque quizás alguien deba algo para Dios, sino que más bien quizás Dios todavía te necesita. ¿Cuántos creemos que Dios nos necesita? Que Dios nos quiere usar. Que Dios te dio un ministerio que quizás otro no tiene. A ver, vamos a hablar aquí esta mañana de esa realidad. Dios quizás te dio un liderazgo que lo necesita para este tiempo. Dios quizás te dio un ministerio, un talento. Hermano, y a veces es desgastante. Siempre yo, otra vez me pusieron a mí. O quizás lo decimos de otro, otra vez pusieron al mismo. Hermano, Dios lo quiso, Dios necesita a esa persona. O Dios me necesita a mí, Dios nos sigue necesitando. Lo que yo quisiera invitarle es a que no caigamos en el estado, aleluya, de ya sentir que no hay nada más. Aleluya, yo me voy de vacaciones en Dios, o de vacaciones en el servicio de Dios, porque ya conmigo no hay nada
nada para hacer. Ponga cuidado, hermano y hermana, que una de las cosas más peligrosas es desconectarnos, es ausentarnos, es quedarnos quietos. De repente nos dormimos y de repente nos morimos. Dios quiere que alguien, aleluya, si tienes vida, si tienes 100 o 120 años, puedas servirle a Dios mientras tengas la posibilidad, mientras tengas aire en tus pulmones, mientras, aleluya, haya vigor en tu cuerpo. Dios quiere que le sirvas y que busques de Él. Bendito sea el Señor nuestro Dios. De esos riesgos menciono estos rápidamente para que terminemos. Uno de ellos es no estudiar la palabra de Dios. Hermanos, ya hoy hay personas que no tienen Biblia, no usan Biblia, no cargan Biblia. Se sabe más de cualquier otra cosa que de la palabra. Muchos están en el riesgo de ser engañados. Pero con los que todavía tienen Biblias, Salmo 119, 105 sigue diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para los que todavía usamos la palabra, Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pablo vuelve y le insiste a Timoteo, 2 de Timoteo 3:14 en adelante: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Sabes, mucha Biblia, gloria a Dios, pero estoy convencido de algo y me pasa a mí, hermano. Cada que vuelvo a leer, Dios me abre más de esa comprensión y ese entendimiento. Puedo entender, percibir mucho más de lo que leí la última vez. Es más, necesito seguir leyendo, hermanos, porque ya comienza uno a asociar cosas que alguien dijo, y uno a veces hasta trata de predicar cosas que alguien dijo y uno las da por hecho. Y cuando uno va a buscarlas, no son como quizás alguien las ha repetido. Qué bueno apropiarnos de la palabra. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, los que llevamos tiempo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, la Biblia sigue diciendo esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si usted quiere saber cómo enfrentó Jesús la tentación, lea, ¿cierto? Lea el registro de la tentación. Y la manera en que Jesús enfrentó la tentación siempre fue con la palabra: escrito está. Él sabía que la palabra decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda porción, aleluya, toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: al Señor tu Dios solamente a Él adorarás y solamente a Él lo servirás. Usó la palabra. Necesitamos la palabra, hermano. Necesitamos, cuidando nuestra relación con Dios, seguirnos congregando. Reitero mi saludo para los hermanos que se conectan virtualmente. Hoy tenemos personas que ni presencial ni virtual, pero en este caso, hermano, necesitamos el congregarnos. Necesitamos darle el valor al ejercicio del culto. Decía en la primera dominical, Jacob se levantó como con una reverencia y muy reflexivo al decir: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob, cuando se dio cuenta de lo que pasaba en ese lugar, aleluya, le dio una importancia. Y está la invitación según Hebreos 10:25. Léalo por favor, Hebreos 10:25. Aleluya, diciéndole que el culto es importante por varias razones. Una es que ejercitamos la comunión. Hermanos, aquí como iglesia ejercitamos la comunión. Es tremendo cuando uno se aísla totalmente, se aísla, ¿cierto? Se desconecta. Pero nosotros fuimos llamados a estar en comunión. Así que el culto es importante porque ejercitamos la comunión. ¿Cuántos aquí ejercitamos la adoración? La adoración en dos aspectos. La mejor adoración es la obediencia. Pero aparte de la obediencia, mis hermanos, podríamos decir que el culto, en el modelo que tenemos, tiene un espacio importante para adorar a Dios a través de la alabanza. ¿Cuántos todavía ejercitamos la alabanza? Hermanos, yo quiero, a ver, vamos finalizando el mensaje, pero que esto se quede con nosotros.
¿Cuántos todavía, hermano, le damos prioridad, le damos preeminencia a esto? Quizá uno podría, hermanos, asomarse. ¿Quién es el que está cantando? ¿Qué coro es el que están cantando? Yo llego después que canten los coros, ¿cierto? Yo quiero decirle, hermano, el modelo de culto que Dios nos ha dado tiene una importancia. Dedíquele el tiempo a Dios. Hermano, comprométase con lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Los cultos nos permiten ejercitar la adoración. Los cultos nos permiten abrir el espacio para ser edificados. Los cultos nos permiten el espacio para ejercitar nuestro servir a Dios. Los cultos nos permiten el espacio para ser fortalecidos, ministrados e impactados. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios con nosotros? Por eso está la invitación en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gloria a Dios. Grite gloria a Dios. Y decirle, hermano, dejarle esta invitación, y quiero pedirle que estén de pie, por favor, esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. En medio de esta relación con Dios, no deje de obedecer la palabra. Y Ivancito, uno de los puntos es que estudiemos la palabra. Pero yo quiero decirle, no nos vamos a quedar en estudiar. Hay que obedecer, ¿cierto? Así como es importante estudiar para saber lo que debemos hacer, debemos dar el paso para obedecer. Definitivamente la obediencia a Dios es determinante. La obediencia es mejor que los sacrificios. Hermano, se sigue esperando. ¿Sabe usted qué es la ética? Es el estudio del comportamiento, ¿cierto? Es el estudio de la conducta. ¿Sabe qué tipo de personas a nivel global deberían tener la mejor ética? El mejor comportamiento. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Y esto nos permite la obediencia a la palabra. Se sigue esperando de nosotros la obediencia. Y el texto le está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y el texto dice que hay que oír las palabras y hacerlas para ser comparado a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiero, hermanos, que oremos, pero decirle: si no quieres que tu relación con Dios se debilite, no subestimes la importancia de la relación con Dios. Si has buscado a Dios años antes, tiempo antes, este es el tiempo de buscar más de Dios. Este es el tiempo de enamorarte, de acercarte más a Dios. El texto nos está diciendo que Dios conoce nuestras obras. El texto nos está diciendo que Dios conoce nuestras obras. Y yo doy gloria a Dios porque yo siento esta mañana que aquí hay personas de las que Dios puede decir que están calientes en Dios, ¿cierto? Y qué bendición. Quizás Dios tenga que decir de alguien que está frío, se declaró, se apartó, se alejó. Pero qué tal si de alguien Dios tiene que decir que está tibio. Y entonces a ese que está tibio, Dios le hace la recomendación y el llamado de atención, diciéndole: mire, estás tibio y es un problema, es un peligro. Porque por cuanto se es tibio y no frío ni caliente, ese tibio se convierte en un vomitivo. Se convierte en eso que no pasa, porque ni es frío ni es caliente. Esta mañana, qué bueno crecer en relación, intimidad con Dios. ¿Cuánto pudiéramos decirle a Dios esta mañana que queremos más de Él? Que queremos más de su presencia, que queremos más, afirmarnos más en Él. Aleluya, que queremos, aleluya, afirmar y fortalecer todo esto que hace posible, aleluya, nuestra relación con Dios. Levante sus manos al Señor. Levante sus manos al Señor esta mañana y démosle gracias. Dios y Padre precioso, Señor, aquí estamos esta mañana para dar las gracias. Aquí estamos esta mañana para decir, Señor, que es tan importante que tú hables a nuestro corazón. Señor, que tú hables a nuestra vida. Señor, aquí estamos reconociendo que es sumamente importante nuestra relación con Dios. Señor, hay cosas que pueden debilitar nuestra relación contigo. Hay cosas que pueden matar la relación espiritual del creyente, la vida espiritual. Pero aquí estamos, Dios, pidiendo nuevas fuerzas. Tú eres el que puede fortalecer la fe. Tú eres el que puede llevar a la obediencia. Tú eres el que puede llevar, Señor, a continuar en una vida de servicio, a
a pesar de las circunstancias. Yo te pido, fortalece, Señor, la iglesia. Yo te pido, fortalece a cada líder. Yo te pido, fortalece a cada servidor. Fortalece cada familia. Fortalece nuestros ancianos. Fortalece nuestros niños, nuestros jóvenes. Aun con el paso del tiempo, y aunque es un tiempo quizás de zarandeo, y aunque es el tiempo de tibieza para muchos, yo te pido que avives vidas esta mañana. Yo te pido que atraigas un poderoso avivamiento. Yo te pido que derrames con abundancia de tu gloria. Llenes de tu gloria cada corazón. Llenes de nuevas fuerzas cada vida. En el nombre de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Su aplauso.